Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Tomás Socias López, analista económico, político e internacional. Bienvenido. Gracias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el pasado 20 de diciembre y desde esa fecha, en cada aparición pública que ha tenido, ha reiterado la necesidad de una reforma constitucional. ¿Qué se sabe sobre este tema? Primero, muy bueno que trates de transmitir información, igual el canal Venevisión, al fin y al cabo de todos los venezolanos, este canal, y en medio de tantas opiniones que hay, las redes están llenas de 80 y algo % de opinión y no de información. Efectivamente, como preguntas, la reforma constitucional planteada por el presidente pareciera tener origen en las últimas elecciones, en los conflictos de las últimas elecciones. Ahí sitúan, digamos, las personas internas, la información confidencial, lo que está pasando. El presidente quiere hacer varios cambios de los que se conocen y de los que no se conocen, que la información revelan la posibilidad de hacer ajuste a la reforma electoral, con una reforma electoral, lo que significa la parte de la Constitución. Eso significa muchos pasos, hay que ver por dónde vienen. Sin embargo, lo más importante que ojalá el presidente pueda incorporar es una reforma económica, que es la que necesita el país. La reforma económica es lo que le puede dar base y sustento a ese venezolano de a pie, que está desinteresado un poco por el tema político. Pero evidentemente la reforma de la Constitución conlleva varios puntos, entre ellos las opciones para la elección presidencial. Se habla de una segunda elección, se habla de los porcentajes que componen el resultado electoral, los tiempos de la participación por zonas en todo el país, y vienen después los detalles, pero lo importante es que se fortalezcan las libertades políticas y económicas y no se le pongan más trabas. En sus diferentes apariciones públicas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha insistido en que se va a tratar de una transformación del Estado. Aparentemente apunta hacia una nueva organización político y territorial. Esto es, digamos, establecer en vez de estados comunas, por ejemplo. Es lo que creen algunos analistas y también lo han manifestado el jefe de Estado. Sí, bueno, hay que concretar en la reforma de la Constitución. Los estados comunas, acuérdate que no han tenido la gerencia. Si alguna crítica tiene el Ejecutivo Nacional en estos momentos ha sido la falta de gerencia, la eficiencia en sus acciones y en todo lo que significa la parte política y la parte económica. Así es que hay que tener mucho cuidado con los temas que se incorporan. La reforma tiene que tener una reducción del aparato del Estado. No puede ser que existan tantos ministerios, cuando en otros países existen 10, 12 ministerios. Y además de eso tiene que haber una reforma de lo que significa la gobernación, las facultades y las municipalidades. En estos momentos el Estado, que no le pudo dar a las gobernaciones y a las municipalidades el presupuesto necesario, se encuentra que ellos se lo tomaron de las empresas más cercanas y el sector privado fue el afectado. Así que ojalá la reforma traiga una reforma administrativa, económica, además de la política, que puede ser importante y que puede ser necesaria y que debemos apoyar siempre y cuando no cercione, repito, o no controle, no regule el tema de las libertades económicas y políticas. ¿Cree usted que esta reforma constitucional podría, digamos, implicar un nuevo sistema electoral, elecciones de segundo grado, por ejemplo? Indudablemente que se apunta a una situación basada en la experiencia que tuvo el Ejecutivo en el resultado electoral. Al Ejecutivo no le fue bien en el resultado electoral, se tardó en el resultado, cualquiera que hayan sido las cifras, tuvo problemas en la organización de sus actas, como tal tuvo la Corte Suprema que intervenir para ratificar y decidir. Así que de ahí parte el gran objetivo del Ejecutivo en esta reforma que quiere realizar,
repito, del sistema electoral, y que el venezolano de a pie quiere que sea de mucha gente alrededor del Ejecutivo, no solo de la parte electoral. En otro tema, a principios del mes de enero se, digamos, instaló la nueva Asamblea Nacional, la nueva directiva de la Asamblea Nacional para este periodo legislativo. Repitió por tercer año consecutivo presidente, vicepresidente y segunda vicepresidente. ¿Cuál es la lectura política que se le da a esto? Bueno, estos no son momentos de cambios políticos, por eso el presidente no se contempla los cambios de gabinete en estos días, y tampoco se contempla, como no se hizo, el cambio de la directiva de la Asamblea. La Asamblea se mantiene con su líder, con su presidente, que es Jorge Rodríguez, un hombre de confianza del presidente, un hombre de una lucha política y trayectoria determinada, y ese es el paso que tenía que dar el presidente en su juego de poder. Hubo otros cambios paralelos que hizo el presidente, por ejemplo, una rectora de la economía como es Delcy Rodríguez, después del periodo electoral, un rector político que es el ministro Diosdado Cabello, y un rector militar que es Vladimir Padrino, ministro de la Defensa. Así que los cambios fueron en esas tres áreas. En el área constitucional, en el área de la Asamblea, quiero decir, lamentablemente la Asamblea Nacional electa hace un tiempo está compuesta por muchos diputados ideológicos alrededor de una tesis intervencionista que el Estado ha venido teniendo y que ha adelantado el presidente de la República. Hoy en día, internamente, en el Partido Socialista Unido y en lo que significa el ejercicio del poder en Venezuela con el periodo presidencial, se habla de la necesidad de hacer cambios importantes en lo que significa la Asamblea Nacional, pero sobre todo en el rumbo ideológico del Ejecutivo y del mismo presidente de la República, que parece atrapado en ese mundo de controles, regulaciones, el Estado es el que debe hacerlo todo, sin la participación del sector privado. En este año 2025, hablando de perspectivas, ¿cuáles son los retos y desafíos que se le presentan al gobierno nacional y al presidente Maduro? Bueno, este año hemos tenido una mejora petrolera que hay que reconocerlo, igual que decimos las cosas positivas, hay que decir las negativas, y en este caso las positivas. La reforma petrolera ha conllevado, o el tema petrolero, una empresa americana con gerentes americanos que señalan sentirse cómodos en el país, como el caso de Chevron, y unas 15, 18 empresas más, la mayoría de ellas internacionales, la Repsol de España, que ha permitido llevar más de 100.000 barriles de petróleo para España y convertirse España, Venezuela, en el primer país de importación de petróleo. Después Chevron, casi 300.000 barriles diarios para Estados Unidos. La refinería que calzan con nosotros, el petróleo que necesita Estados Unidos, la gasolina que necesita Estados Unidos y el precio de la gasolina que el petróleo venezolano ha ayudado, porque geográficamente es lo más barato, lo más económico en el trayecto. Bueno, eso ha traído para el país 10.000, 12.000 millones de dólares de ingresos para este año. Así que ha sido un año en el área petrolera positivo. Ha tenido muchas dificultades económicas el país, no hay reformas económicas de fondo, las reformas planteadas por la vicepresidenta después del resultado electoral no se han dado, como la reducción del encaje legal, y el país está trancado económicamente y necesita un destranque para el año 2025. Regresando al análisis político, doctor Socias López, ¿cuáles son los desafíos que se le presentan a la oposición y al gobierno en un año como este, que es electoral? El gobierno nacional ha anunciado que durante el 2025 va a haber 9 elecciones. Bueno, para el Ejecutivo Nacional tiene el tema indudablemente de un crecimiento de la oposición que se unió en las elecciones pasadas y que probablemente haya dificultades en el liderazgo de la oposición, pero que ha venido creciendo, y un sentimiento de cambio que el país quiere, que el Ejecutivo no ha respondido hasta ahora con ese sentimiento de cambio. Así es que el reto fundamental
para el Ejecutivo Nacional la transformación del Estado. El Estado no tiene el dinero, los 100.000 millones de dólares que tenía antes, para mantener los gastos que tiene el Estado. Así que tiene que reformarse, tiene que reducirse, tiene que hacer una implementación de lo que significa. No estoy diciendo que los funcionarios públicos tengan que votarse o nada por el estilo, tiene que reajustarse y pasarse al sector privado para que tenga unas mejores condiciones de vida. Todo esto requiere una reforma del Estado y una reforma de lo que significa la magistratura presidencial del país y la mentalidad ideológica que ha venido guiando el país últimamente. Y la oposición tiene el gran reto de las elecciones de este año, de las diversas elecciones anunciadas de este año, donde debe ocupar cargos importantes, debe organizarse para eso, y no es cuestión después de poner la excusa de que no existen las libertades suficientes, que eso puede ocurrir paralelamente para el proceso electoral, sino tiene que organizarse entre las críticas y los cuestionamientos y las desilusiones que ha traído la oposición entre sí misma. ¿Cuáles son las perspectivas económicas para Venezuela en el año 2025 y cómo va a influir Estados Unidos en este desarrollo? Eso me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Usted no se aparte de su pantalla, ya venimos con más de Entrevista a Venevisión. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista a Venevisión, continuamos conversando con Tomás Socias López, analista económico, político e internacional. Antes de irnos al corte comercial, se nos quedaba una pregunta en el aire. ¿Cuáles son las perspectivas económicas para Venezuela en este año 2025 y cómo va a incidir el gobierno del presidente Donald Trump en esto? Bueno, contrario a lo que mucha gente especula, y mi trabajo no es la especulación, ni es la opinión, ni es el yo creo, yo espero, me parece, tal vez. Es un trabajo muy concreto de información confidencial en base a la fotografía. Y veamos la fotografía a lo que hay al momento, que puede cambiar en segundos. Para el año 25 hay dos centros de poder que juegan, aparte del papel del Estado, que es el tema petrolero, indiscutiblemente. El tema petrolero, 18, 20 empresas petroleras en el país, empresas de inversión extranjera, una producción de petróleo sobrepasando el 1.000.000, como debemos haber hecho al final del 24, y con una meta de llegar a 1.200.000, 300.000 barriles para el 2025. En fin, y unos ingresos petroleros del cual vive el país superiores a los 12.000, 13.000 millones de dólares anuales, que se habla incluso de poder llegar a cerca de 18.000. El tema petrolero parece que va a seguir. ¿Y por qué va a seguir? Frente a lo que han dicho muchos. Contrario a la información, el presidente Donald Trump, que toma posesión el 20 de enero próximo, no ha anunciado restricciones al tema petrolero ni política hacia Venezuela que no sean las tres prioritarias que él ha establecido, que es el tema de la guerra, acuerdos en las dos guerras actuales. El segundo tema es una reforma económica, unas restricciones muy grandes al presupuesto de los Estados Unidos, que se ha desbordado. Y tercero, el tema de la inmigración, donde se sabe que desea plantearle a Venezuela la necesidad de regresar personas indocumentadas y requiere un acuerdo por parte del Ejecutivo Nacional. Así que no hay la información que todo el mundo quiere decir de que Trump viene en la misma posición con Venezuela que hace años. Luego, bajo estos dos caminos anteriores y una posibilidad de mejora económica con el sector privado, que es el único que puede darla en el año 25, nosotros pudiéramos tener un año 25 lleno realmente de cosas positivas,
o en todo caso el primer semestre. El segundo podemos evaluarlo posteriormente. Usted ha dicho que en Venezuela operan aproximadamente 20 empresas petroleras transnacionales. Actualmente esas empresas operan con licencias individuales. ¿Usted cree que es entonces que se van a mantener esas licencias individuales? La información que hay, acuérdate, y se lo digo a todos los venezolanos, que debemos descartar en las redes sociales las opiniones y trabajar solo la información. La información que hay alrededor de los asesores del presidente Trump, que están trazando las políticas y están dirigiendo los esquemas de todas las áreas del presidente Trump, es que las empresas en Venezuela, entre ellas la Eni, una empresa italiana de mucho peso, la española, como dije, Repsol, la española como Repsol y Chevron de Estados Unidos, han hecho un extraordinario lobby en Estados Unidos para dividir el tema económico del tema político. Igual que es necesario restaurar todos los vuelos de nuevo hacia Panamá y República Dominicana, que los vuelos no tienen que ver con el tema político, no debería tener. Venezuela se está afectando, autoafectando por haber restringido los vuelos petroleros de esos dos países, entre otras muchas cosas. Así es que es necesario, paralelo a eso, respetar el tema económico, y en eso va el presidente Trump según toda la información. Y la información también es clara, dirigiendo el tema de que las compañías petroleras han señalado a Washington, específicamente al presidente Trump, que no radicalice a Venezuela, que se aleje más Venezuela de los países occidentales y específicamente de Estados Unidos, con política de restricción, con política de amenazas o con política de... esa es la foto, esa es la información, esa es la realidad. Y quiero insistir a esto con todo el peso de mis palabras para que ese venezolano que me está escuchando a través de este canal que ha transmitido tanta información y sigue transmitiendo, exacta y veraz, pueda hablar y trabajar solo la información y no las opiniones personales. En el caso de la política o de la economía venezolana, más bien, ¿cree usted que el Ejecutivo Nacional ha logrado controlar la inflación? Bueno, en esto hay dos tesis, las de los economistas que hacen cuestionamientos sobre el tema de que no debemos haber gastado 4.000 millones de dólares o 4.200 millones de dólares este año, el año pasado, en el control de la moneda, vamos a decirlo así, que es al fin y al cabo el control de la inflación. Sin embargo, economistas que no son pro gobierno y los vinculados al gobierno, pero los que no son pro gobierno, señalan que esta política era necesaria en medio de que el sector privado no está participando en la economía del país, el Estado, el Ejecutivo Nacional, con unos criterios ideológicos y estatistas, no ha permitido que se construyan las obras fundamentales, carreteras, la continuación del metro. El sector privado está ofreciendo construir un canal más de ida y de regreso de la carretera de Caracas a Valencia. Y sin embargo no le dan la autorización y lo va a hacer con su dinero, con su capital, con restricciones al financiamiento que tiene. Si eso lo hiciera el sector privado, en un año está listo un nuevo canal de ida y regreso, pero tiene que costar 20, 25, 30 dólares, lo que sea necesario, con canales alternos gratuitos. Y esto hay que llevarlo al metro, a la construcción de viviendas y a las obras en el país, pero sobre todo a la producción nacional venezolana. Así es que en este esquema la inflación sí ha sido controlada. Y ha tenido un éxito en eso el Ejecutivo, y es necesaria una política en que no se deje que el dólar se dispare, porque afecta la inflación del venezolano, que todavía no tiene empleo, que el sector privado no está participando y que hay mentalidades en el Ejecutivo que impiden una participación del sector privado. Así que la política de inflación, de control de la moneda, ha sido positiva como se ha llevado, y es necesario mantenerla este año. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, también ministra de Finanzas, ha dicho que el diferencial cambiario está presionado por una mayor demanda de dólares debido al crecimiento económico. ¿Cuál es su opinión sobre esa afirmación? Bueno, eso es una explicación, pero no es la realidad. La vicepresidenta, que ha hecho un gran trabajo,
en el área económica y ahora está encargada del tema petrolero, para lograr el abastecimiento de la gasolina en todo el país, la eficiencia de todo el sistema petrolero, pues, y manejar la riqueza más importante que tiene el país, que es el tema petrolero, que es lamentable que hayamos regresado al petróleo, cuando pudiéramos tener la industria y otras áreas, pero eso es lo que tenemos, esa es la realidad otra vez, como decíamos anteriormente. La vicepresidenta, que tiene los ministros de la economía, ha hecho muchas proposiciones importantes, de entre ellas 4 que están detenidas porque no se le ha permitido seguir adelante con las reformas económicas. La primera es la reducción del encaje legal, que es necesario para el venezolano de a pie. No hay crédito en el país. Entonces, al reducir el encaje legal, las empresas, los bancos, las instituciones financieras vuelven a prestar otra vez. La segunda decisión, y la tiene el presidente en sus manos, es el ajuste de los aranceles. Están entrando productos importados, como el chocolate, que se está vendiendo a menor precio a mayor precio que el nacional. Y eso es una competencia desleal, como se llama en el mundo entero, y calificada como una intervención del Estado que no beneficia a los de menos recursos. Lo tercero es el tema de los impuestos. Por todas partes impuestos, porque las gobernaciones y las alcaldías se quedaron sin dinero y recurrieron al sector privado. El sector privado se encuentra ante una carga que no tiene que tener. Y la cuarta que tiene la vicepresidenta en sus manos, que ojalá sea aprobada por el presidente de la República, es la eliminación del impuesto a las grandes transacciones, que tiene trancados los dólares en el país, el efectivo de los dólares, y no hay dólares ni hay bolívares ahora. Entonces, y eso ha sido motivo de la intervención del Estado en impedir que la dolarización siga avanzando en el país. Estas reformas, estas medidas, que la vicepresidenta está clara, que los ministros de la economía parecieran estar claros también, están en manos del presidente de la República, que la debe tomar. Así es que esta, junto a la política de inflación y de control de la moneda, son políticas sanas para el venezolano de a pie, que no tiene un sueldo mínimo todavía. Brevemente, ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, ¿podría enumerar resumidamente cuáles son, en su opinión, digamos, las acciones que debería tomar el Ejecutivo Nacional para reducir la brecha cambiaria? Bueno, primero no tiene dinero para el inmenso gasto que tiene el Estado y lo gigante que es el Estado, 50 y pico, 60 ministerios, repito, otra vez, y las empresas todas manejadas por el Ejecutivo, y no se ha permitido, hay 640 empresas que en varios momentos se planteó. Incluso el ministro Castro Sotelo tenía esa reforma en las manos, y empresas transnacionales y nacionales habían manifestado su deseo de adquirir esas empresas que en estos momentos han sido confiscadas, nacionalizadas, intervenidas, y que el Estado no tiene cómo manejarla y no lo hace eficientemente, aunque venga el Papa a manejarla. Es un problema de gerencia privada. Esas empresas deben pasar a administración. No estoy diciendo a control, si no quiere el Ejecutivo, pero administración del sector privado. También hay que reducir el aparato del Estado, sería la segunda, drásticamente, porque no tiene dinero el Estado para mantener los gastos que tiene. Y tercero, pasar la administración de todo lo que pueda al sector privado. Por ejemplo, las aguas, las alcantarillas. Es necesario cambiar la mayoría de las alcantarillas de todas las ciudades del país. Y eso puede tardar 2 años y medio y se lo dan al sector privado, que tiene que eliminarlas porque están podridas. Eso solo lo puede hacer el sector privado y traería una gran generación de empleo, 2 millones de personas en menos de un año. Por ahí empieza realmente la medida que el Ejecutivo debe tomar. Y después, a nivel internacional, ponerse frío también el Ejecutivo, sobre todo con Estados Unidos, en el tema de técnico y económico, por encima del tema político. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y a todos los venezolanos que me escucharon. Tomás Socias López, analista económico, político e internacional. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.